Mauricio Rodríguez. En estas elecciones, muchos argentinos creen que Roberto Labaña es un viejo copado que sabe de economía y nos salvó de una crisis, lo cual es falso. Nunca nos sacó de ninguna crisis y tampoco es un buen tipo, un viejito piola. Labaña es lo que se dice un paracaidista de la política. ¿No me crees? Mira, Roberto Labaña ingresó a la política en el gobierno de Juan Domingo Perón en 1973. Luego de la muerte del general, Labaña siguió siendo parte de este nefasto gobierno y continuó ocupando funciones bajo las órdenes de Isabel y el oscuro López Rega, ya con la AAA. Para aquellos que no saben, la AAA era un estado parapolicial que perseguía intelectuales, políticos, sindicalistas, artistas, en fin, perseguían a todos los que se oponían, a los cuales caratulaban como comunistas, y muchos no eran comunistas. La AAA eran unos bebés de pechos que te cagaban a tiros. En 1973 asumió como director nacional de política de precios de la Secretaría de Comercio, revistiendo bajo las órdenes de José Verhelbar, el empresario vinculado al Partido Comunista, que ocupó la cartera de Economía. Desde ese lugar fue un engranaje central en la política que el tercer peronismo ideó para estabilizar la economía, el acta de compromiso para la reconstrucción, la liberación nacional y la justicia social, o como pasó a la historia, el famoso pacto social. Esa política intentó contener la inflación por medio del congelamiento de precios y salarios, además de perseguir y hostigar empresarios. Con esa política, Roberto Labaña intentó contener la inflación por medio del congelamiento de precios y salarios, además de perseguir y hostigar al empresariado argentino. Para la clase trabajadora, el pacto social se convirtió en una camisa de fuerza. Los reclamos salariales estaban prohibidos. Cualquier suba en los saberes solo era factible atada a un aumento en la productividad. Labaña fue un gendarme de esta política, intentando limitar cualquier ruptura en el esquema construido. Sin embargo, en pocos meses se tornó evidente el fracaso del plan. A inicios de 1974, en la revista Cuadernos Nacionales, donde también escribía Labaña, se leería que tanto los primeros resultados como las perspectivas de largo plazo derivados del pacto social distan en buena medida de satisfacer las amplias expectativas populares. El descontento entre los trabajadores iría en ascenso, las movilizaciones y luchas que desafiaban al pacto social también. Para sostener ese acuerdo que humillaba a los trabajadores, el gobierno apeló a fortalecer las posiciones de la burocracia sindical, reformó la ley de asociaciones sindicales en beneficio de las cúpulas, al mismo tiempo endureció la represión estatal y paraestatal. La AAA se convirtió en el brazo sangriento del gobierno de Isabelita y López Rega. Obviamente Labaña, como buen paracaidista, también estuvo con Raúl Alfonsín. En 1985, Roberto Labaña volvió a ocupar un lugar en el Gabinete Nacional, esta vez de la mano de Raúl Alfonsín. El abogado de Chascomús lo designó con rango de ministro en la estratégica Secretaría de Industria y Comercio Exterior, donde terminó obviamente fracasando. Con la diferencia que acá Roberto Labaña no tenía la AAA para defenderse. Aunque Labaña ocupó el cargo durante solo 2 años, su labor garantizó una mayor concentración del poder de los grandes industriales amigos de él. Entre 1986 y 1990, Bungivorn pasó de controlar 87 a 92 empresas, Techin de 53 a 58, Pérez Compact de 86 a 92, Arcor de 20 a 31, Soldati de 34 a 51 y el Grupo Macri de 51 a 60. Beneficiando a los amigos de Roberto, los llamados capitanes de la industria, que eran todos amigos de don Roberto, usufructuaron los recursos estatales hasta el límite de lo posible, además de aportar al hundimiento de las empresas estatales que serían privatizadas. El gran empresariado gozó de ingentes beneficios fiscales, disfrazados bajo el elegante rótulo de incentivos a la producción. Millones y millones y millones de pesos terminaron volando hacia los paraísos fiscales, vía una descomunal fuga de capitales. En esos incentivos también estuvo presente la mano de don Roberto Labaña. Ustedes se olvidaron de todo esto, ¿no? Sigamos. Labaña con Duhalde. Labaña recibió en parte el trabajo sucio de Remeslenikov, que se hizo cargo de la bomba que estaba a punto de explotar. Era el fin de la convertibilidad, poniéndole impuestos a la exportación. ¿Escuchaste esto? Poniéndole impuestos a la exportación.
algo totalmente ridículo en un mundo que se mata por venderle al mismo mundo. Y en Argentina se paga por exportar. Culpa de Roberto Labaña, millones de argentinos perdieron sus jubilaciones, sus pensiones. ¿No te acordás? Mira, Roberto Labaña es el creador del robo que la gente sufrió en el año 2008 por parte de Cristina Fernández de Kirchner cuando se estatizaron los fondos de pensión. Los argentinos en ese momento no se dieron cuenta que los estaban robando lisa y llanamente. Los fondos del sistema de reparto fueron a parar a las cuentas del Estado, que se estaban gastando alegremente. Labaña había dado órdenes muy claras. Había que deshacerse de las jubilaciones privadas y así usar ese dinero para el agujero negro del desbordado Estado argentino. El dinero de las AFJP terminó igual que el dinero del ANSES, tapando el circo político populachero argentino y desapareciendo. Millones y millones de argentinos perdieron sus ahorros y nunca nadie dio explicación alguna de esto. El creador de un robo a mano armada fue este grandísimo hijo de puta de Roberto Labaña. Millones y millones de argentinos terminaron destruidos. Estamos hablando de argentinos que aportaron día tras día, a los cuales les faltaba muy poco para que empiecen a cobrar sus buenas jubilaciones y sus buenas pensiones. Muchos de estos argentinos terminaron cobrando monedas y el resto no cobraron nada. Gracias, Roberto. Todavía hay más. Y como frutilla del postre, el gran colofón de Labaña es que es el culpable de que Argentina haya perdido el juicio en Nueva York por parte del juez Griesa. Labaña envió al Congreso la ley Cerrojo que violó todos los contratos de deuda que había firmado Argentina durante los 90. Por esa decadente idea de Labaña se terminó perdiendo y los argentinos tuvimos 15 años en default. Bueno, enumeremos. Este sorete durante los 70 perteneció al gobierno de Perón, obviamente con el apoyo de la AAA. Persiguió y hostigó a empresarios, controló precios. O sea, podríamos decir que Labaña durante los 70 fue como el padre de lo que luego nosotros conoceríamos como al nefasto Guillermo Moreno. Era casi lo mismo. Durante los 80 benefició a sus amigos empresarios y millones de dólares terminaron en paraísos fiscales. En el 2002 le puso impuesto a las exportaciones. ¿Estás escuchando? Se terminó cagando en el productor argentino. No satisfecho con todas estas cagadas que se mandó, don Roberto Labaña en el año 2008 no tuvo mejor idea que idear un plan para robar las jubilaciones y pensiones a millones de argentinos. Hermoso muñeco el candidato. A mí no me importa, a mí la política no me importa. Dejen de repetir esa frase estúpida, porque en un país normal, Roberto Labaña no sería candidato a nada. Fue un buen economista. ¿En qué carajo se basan para decir que Roberto Labaña fue un buen economista? Roberto Labaña fue una tragedia que nos pasó en materia económica. ¿Saben lo que pasa? Que acá la mayoría, el grueso de la sociedad argentina siempre, pero siempre se hace la pelotuda y nunca saben nada. Todos se hacen los boludos. ¿Y saben qué? Vuelven siempre los mismos. Y la mayoría de las veces el voto de un cabeza nos termina perjudicando a todos. Y colorín colorado, el lado B de Roberto Labaña se ha terminado. Nos vemos. Roberto, el día que no escuches estas voces es que vas a estar muerto.